Desde que empecé a leer historias de guerra, siempre me llamó la atención algo que va más allá de las batallas, más allá de las fechas y los nombres grabados en placas frías. Es la relación íntima que los soldados desarrollan con los objetos que los acompañan. No hablo solo de armas o uniformes, sino de cosas que parecen absorber el miedo, la esperanza y la suerte. Amuletos improvisados, canciones repetidas hasta el cansancio, fotografías dobladas y guardadas en un bolsillo. Algunos hombres llegan a bautizar sus rifles como si fueran compañeros vivos. Otros confían su destino a un objeto tan absurdo que solo cobra sentido cuando la muerte ronda cerca. En más de una historia se repite el mismo patrón. Alguien sobrevive porque cree, con una convicción feroz, que algo lo protege. En Vietnam, por ejemplo, hubo quienes juraban que un simple par de medias femeninas podía detener balas. No era la lógica lo que los mantenía firmes, sino la fe. Esa fe se contagiaba. Pronto ya no era solo el talismán de un hombre, sino la protección de toda una unidad. Y cuando nadie caía, cuando el infierno volvía a escupirlos con vida, el objeto dejaba de ser cosa y se volvía promesa. Con los vehículos pasaba algo parecido. Algunos soldados sentían un apego extraño por los camiones que los llevaban y traían del combate. Otros odiaban los barcos que los encerraban durante semanas, pero aún así les hablaban como si pudieran escucharlos. En el aire, esa relación alcanzaba otro nivel. Los pilotos no solo volaban aviones, convivían con ellos. Les ponían nombres, los decoraban con figuras provocadoras, les pintaban dientes de tiburón como si eso pudiera asustar al enemigo. Cada marca en el fuselaje era una historia sobrevivida. Cada misión completada reforzaba la idea de que ese avión no era solo metal, sino un aliado. Durante la Segunda Guerra Mundial, era común ver a las tripulaciones posando junto a sus aeronaves, sonriendo con una naturalidad que hoy parece imposible. Sabían que podían no volver, pero también sabían que regresar dependía, en parte, de esa máquina que los cargaba sobre el vacío. Volar una y otra vez, atravesar fuego antiaéreo, regresar con agujeros en el cuerpo del avión y aún así aterrizar, crea un vínculo difícil de explicar. Cuando bajaban vivos, algunos tocaban el fuselaje como si agradecieran a un ser consciente. Había quienes besaban el metal frío antes de irse a descansar, convencidos de que el avión había peleado junto a ellos. Pero los aviones no envejecen como los hombres. Muchos sobreviven a sus pilotos. Algunos quedan guardados en museos, quietos, silenciosos, cubiertos de polvo y miradas curiosas. Y es ahí donde empieza algo distinto. Porque hay aeronaves que parecen negarse a aceptar que la guerra terminó. Aviones que, según quienes los vigilan de noche, aún conservan a sus tripulantes. No de carne y hueso, sino de algo más persistente. Basta con escuchar a los guardias, a los mecánicos, a los soldados que patrullan de madrugada, para notar un patrón inquietante. Luces donde no debería haberlas. Sonidos dentro de cabinas cerradas. Sensaciones de ser observado. No es nostalgia. No es sugestión. Es algo que se repite demasiado como para ignorarlo. Uno de esos lugares es un museo militar en una enorme base del ejército estadounidense. Durante el día, familias caminan entre tanques, jeeps y aviones históricos. Los niños señalan hélices gigantes y alas que parecen no tener fin. Pero de noche, cuando las luces se vuelven anaranjadas y el silencio se espesa, el ambiente cambia. Los aviones, alineados como fantasmas metálicos, proyectan sombras que no se mueven como deberían. Entre ellos hay uno en particular. Un viejo avión de transporte, famoso por haber lanzado paracaidistas detrás de líneas enemigas. Participó en algunas de las operaciones más peligrosas de la guerra. Miles de hombres saltaron desde su interior sin saber si llegarían vivos al suelo. Muchos no lo lograron. El avión sí. A principios de los años 2000, un soldado raso fue asignado a patrullar el museo durante el turno nocturno. Nada glamoroso, nada heroico. Solo caminar, vigilar y evitar que algún paracaidista borracho hiciera una estupidez. Vestía uniforme impecable, botas lustradas y cargaba un viejo bastón de madera que le habían dado como símbolo de autoridad. Esperaba una noche aburrida. Su compañero, de mayor rango, decidió ir al cuartel a buscar un libro que había olvidado. Le prometió volver rápido. El soldado se quedó solo frente al edificio, rodeado de aeronaves inmóviles. Para matar el tiempo, decidió caminar entre ellas.
Siempre le había gustado ese avión en particular. Le parecía orgulloso, como si levantara el pecho. Pensó, incluso, que si algún día renovaba su contrato, lo haría frente a esa máquina. Fue entonces cuando sintió que algo no cuadraba. Una presión incómoda en la nuca. La sensación clara de que alguien lo observaba. Pensó que sería su superior regresando, o tal vez otro guardia. Miró alrededor y no vio a nadie. Las luces iluminaban el área, pero no había movimiento. Al volver a girar la cabeza hacia el avión, lo vio. Un rostro asomado desde la ventana de la cabina, sonriendo. Su primera reacción fue alivio. Creyó que su compañero le estaba jugando una broma. La sonrisa parecía demasiado real, demasiado humana. Se acercó, buscando la entrada, pero la puerta estaba cerrada con candado. Extrañado, se colocó bajo la cabina y le habló, pidiéndole que le dijera cómo había entrado. No hubo respuesta. Entonces notó una luz tenue dentro del avión. Un brillo azul suave, como de una barra química. Y el rostro volvió a aparecer. Esta vez llevaba un casco de aviador antiguo. Los ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. En un parpadeo, la expresión cambió a una sonrisa forzada. Y luego, nada. La luz se apagó. El rostro desapareció. El soldado corrió. Apretaba el bastón con tanta fuerza que los nudillos le dolían. Rodeó el edificio justo cuando vio a su compañero acercarse tranquilamente. Trató de explicarle entre jadeos que alguien estaba dentro del avión, que había visto una cara, que no estaba loco. El otro se rió, incrédulo, hasta que ambos regresaron al lugar y confirmaron lo imposible. No había forma de entrar. Un sargento apareció poco después. Escuchó la historia sin burlarse. Solo dijo una frase, como quien confirma algo sabido desde hace años. El piloto. Y luego admitió que él también lo había visto. Tiempo atrás. Nunca lo contó. No quería problemas. Desde entonces, nadie patrulla ese museo sin mirar 2 veces hacia la cabina. Algunos aviones no olvidan. Algunos aún esperan regresar a casa. Años después, ese mismo avión seguía ahí, inmóvil bajo el sol del sur y bajo la vigilancia constante de cámaras y rondines. Para la mayoría era solo una reliquia. Para otros, un lugar que preferían evitar después del atardecer. No todos los encuentros eran tan evidentes como el del soldado raso. Algunos eran más sutiles, más inquietantes, porque involucraban a quienes no deberían saber nada de guerras, ni de fantasmas, ni de hombres muertos hace décadas. Un suboficial del mismo regimiento tenía una tradición sagrada. Cada año, durante la semana conmemorativa de la división, llevaba a su hijo pequeño a recorrer el museo. Era tiempo de familia, de recordar a los caídos y de celebrar una hermandad que iba más allá del uniforme. Para el niño, todo era gigantesco y emocionante. Los vehículos, las armas, los aviones. Corría de un lado a otro señalando con el dedo, repitiendo palabras incompletas y riéndose solo. Su lugar favorito estaba al aire libre, detrás del edificio principal, donde descansaban los aviones antiguos. Le gustaban los más grandes. Decía que su papá volaba en ellos y saltaba desde el cielo. El padre sonreía y asentía, sin corregirlo. Lo importante era verlo feliz. Aquella tarde caminaban entre las aeronaves, cuando el niño se detuvo de golpe frente a uno de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Dejó de brincar, dejó de hablar. Se quedó completamente quieto, con la mirada fija en el fuselaje. No parpadeaba, no reaccionaba cuando su padre le habló. Era como si algo invisible hubiera capturado toda su atención. El hombre se agachó frente a él, preocupado, y le preguntó qué pasaba. El niño no lo miró. Seguía observando el avión. Entonces habló, con una claridad que no correspondía a su edad. Dijo que había estado en un avión así, hace mucho tiempo, cuando era grande, que adentro estaba oscuro, hacía mucho ruido y daba miedo. Dijo también que llevaba un parche de un pájaro en el hombro. El padre sintió un frío recorrerle la espalda. Su hijo nunca había dicho algo así. Nunca había visto insignias antiguas ni hablado de aviones de guerra. Trató de responder con calma, preguntándole más, pero el niño continuó. Dijo que unos hombres malos lo buscaban y que había tenido que esconderse, que había sido listo. Luego, sin transición alguna, volvió a reír, a correr, a comportarse como el niño de 3 años que era. El padre intentó olvidarlo.
Se dijo que había sido imaginación, coincidencia, palabras mezcladas. Pero los meses siguientes trajeron más momentos extraños. Un día, en la oficina, el niño señaló el parche de un sargento y dijo que ese era su pájaro, aunque el suyo había sido de otros colores. En otra ocasión, en una tienda de armas, se quedó mirando fijamente un viejo rifle y aseguró que ese había sido suyo, el que llevaba en el avión. La gota final llegó cuando el niño, viendo un videojuego, se escondió aterrorizado al aparecer un soldado alemán. Decía que era un hombre malo y que no quería que lo encontrara. El padre no creía en reencarnaciones ni en cosas sobrenaturales, pero aquello era demasiado específico, demasiado coherente, y todo parecía apuntar al mismo avión. Mientras tanto, en otro lugar, otro tipo de aeronave acumulaba su propia historia. Ya no era un museo ni un recuerdo lejano, sino un gigante moderno de acero que aún surcaba los cielos. Un avión de carga enorme, capaz de transportar tanques y tropas enteras. De noche, estacionado en la pista, emitía crujidos y gemidos cuando el viento lo golpeaba. Sonidos que hacían trabajar la imaginación incluso de los más escépticos. Dos técnicos realizaban una inspección rutinaria antes de un vuelo. Uno revisaba el exterior. El otro entró solo al interior del avión, iluminándose con una linterna. El espacio era inmenso, oscuro. Las sombras parecían moverse con cada paso. El ruido del metal expandiéndose se mezclaba con el eco de sus propios movimientos. De pronto, un grito rompió el silencio. El técnico exterior corrió hacia la escalerilla pensando que su compañero había caído. Antes de subir, vio al otro bajar corriendo, pálido, con los ojos desorbitados. Apenas podía hablar. Entre respiraciones agitadas se explicó que había escuchado un sonido extraño en la parte trasera. Algo como un quejido. Pensó que sería un animal. Apuntó la linterna hacia unas escaleras internas que llevaban a una rejilla metálica elevada. Ahí vio a un hombre. No caminaba. No se movía. Solo estaba de pie, mirando hacia abajo. Sus ojos brillaban rojos bajo la luz. Respiraba con dificultad, emitiendo un sonido rasposo. El técnico soltó la linterna y huyó. Seguridad revisó todo el avión. No encontraron a nadie. Ninguna evidencia. Pero el miedo no se disipó. Hay cosas que no se borran con explicaciones racionales. Y luego está el desierto. A finales de los años 50, un equipo de exploración volaba sobre un mar interminable de arena buscando petróleo. Desde el aire, todo era igual. Dunas y más dunas. Hasta que algo rompió la monotonía. Un avión estrellado, sorprendentemente intacto. Un bombardero antiguo, partido en dos pero bien conservado, como si el tiempo se hubiera detenido al tocar la arena. No había cuerpos. No había rastros inmediatos. Las armas seguían cargadas. La radio aún funcionaba. Incluso encontraron café en un termo. Todo indicaba que la tripulación había salido con vida. Pero no había señales de ellos. El nombre pintado en el morro del avión era inquietante. Lady Be Good. La investigación posterior reveló una historia trágica. Un grupo de jóvenes aviadores, recién llegados al frente africano, partió en su primera misión de combate. Tormentas de arena, fallas técnicas y mala comunicación los llevaron a perderse. Creyeron estar sobre el mar cuando en realidad se internaban cada vez más en el Sáhara. Sin combustible, saltaron en paracaídas. El avión siguió solo. Ellos caminaron durante días bajo un sol implacable, con casi nada de agua. Uno a uno fueron cayendo. Sus cuerpos se encontraron años después, esparcidos por el desierto. Nunca supieron que su avión había aterrizado intacto no muy lejos, lleno de suministros que podrían haberlo salvado. Cuando partes del avión fueron reutilizadas en otras aeronaves, comenzaron a ocurrir accidentes inexplicables. Aviones que fallaban sin razón. Tripulaciones obligadas a abandonar la nave. Un hidroavión que se estrelló cerca del mismo lugar de origen del bombardero. Entre los restos recuperados, apareció una pieza con un número de serie conocido. Pertenecía a Lady Be Good. Tal vez no todos los objetos olvidan. Tal vez algunos siguen buscando completar el viaje que nunca terminaron. Los aviones, silenciosos y pacientes, guardan historias que no siempre quieren quedarse quietas. El hallazgo del bombardero en el desierto no cerró la historia, apenas la abrió. Con el paso del tiempo,
Lady Be Good dejó de ser solo una tragedia aeronáutica para convertirse en una especie de advertencia silenciosa dentro de la Fuerza Aérea. No se hablaba oficialmente de maldiciones ni de presencias, pero entre mecánicos, pilotos y personal de mantenimiento, el nombre empezó a pronunciarse en voz baja, como si decirlo demasiado fuerte pudiera atraer la mala suerte. Los restos del avión fueron saqueados con criterios puramente técnicos. Radios que aún funcionaban, transmisores, piezas estructurales que podían reutilizarse. Nada se desperdiciaba en aquellos años. Cada componente era instalado en otra aeronave sin ceremonias ni supersticiones. El metal no recuerda, decían. El metal no siente. Pero los hombres sí. Y algunos empezaron a notar que algo no encajaba. El primer incidente ocurrió con un avión de transporte al que se le instalaron transmisores recuperados del bombardero. Durante un vuelo rutinario, los motores comenzaron a fallar de forma errática. Las hélices perdían potencia sin explicación clara. La tripulación tuvo que aligerar la carga en pleno vuelo para poder aterrizar de emergencia. Nadie murió, pero el susto quedó grabado. Los técnicos revisaron todo. No encontraron fallas concluyentes. Meses después, otro avión, esta vez uno más pequeño, equipado con un receptor proveniente del mismo origen, cayó al mar. La tripulación logró saltar a tiempo. Todos sobrevivieron, pero el aparato se perdió. Fue entonces cuando alguien hizo la conexión. Las piezas venían del mismo lugar, del mismo avión, de Lady Be Good. El tercer accidente fue el más inquietante. Un hidroavión sufrió un fallo catastrófico cerca de la costa libia, no muy lejos del aeródromo desde el cual el viejo bombardero había despegado por última vez. No hubo sobrevivientes. Entre los pocos restos que llegaron a la orilla, apareció una pieza reconocible. Un apoyabrazos con un número de serie que cerraba el círculo. Pertenecía al avión perdido en el desierto. A partir de ahí, las piezas restantes dejaron de reutilizarse. Algunas terminaron en almacenes, otras en museos. El avión, o lo que quedaba de él, fue finalmente retirado del Sáhara décadas más tarde. Pero la historia ya estaba sembrada. Y como todas las buenas historias de guerra, empezó a crecer en los márgenes, en los turnos nocturnos, en las conversaciones entre quienes pasan demasiado tiempo cerca de máquinas que han visto morir a hombres jóvenes. En uno de esos museos, un vigilante nocturno juraba escuchar pasos cuando no había nadie. Decía que las vitrinas se empañaban por dentro, como si alguien respirara frente a ellas. Aseguraba haber visto relojes detenidos volver a moverse por unos segundos antes de quedarse quietos otra vez. Nadie lo tomó en serio hasta que otros comenzaron a notar lo mismo. Un reloj de pulsera, recuperado del desierto y exhibido bajo cristal, marcaba la hora con una precisión inquietante. No debería funcionar. Tenía décadas enterrado en arena abrasadora. Sin embargo, avanzaba. A veces se detenía. A veces recuperaba el ritmo. Los técnicos lo revisaron varias veces. No supieron explicar cómo seguía andando. Por las noches, algunos empleados afirmaban ver siluetas reflejadas en los cristales. Hombres con uniformes antiguos, desorientados, caminando por pasillos que no llevaban a ninguna parte. No pedían ayuda. No hablaban. Solo parecían buscar algo. O a alguien. Las historias no se limitaban a un solo lugar. En diferentes bases, en distintos países, se repetían relatos similares. Aviones antiguos que parecían atraer fenómenos extraños. Sensaciones de incomodidad al subir a bordo. Voces apagadas en cabinas vacías. Como si el pasado no quisiera soltarse del todo. Para algunos, todo tenía una explicación racional. Estrés. Sugestión. El peso psicológico de conocer historias trágicas. Para otros, era imposible ignorar la coherencia. Demasiadas coincidencias. Demasiados detalles compartidos por personas que no se conocían entre sí. Un historiador militar escribió una vez que la guerra no termina cuando se firma un tratado, sino cuando el último objeto involucrado deja de ser usado. Tal vez tenía razón. Tal vez los aviones, creados para volar y sobrevivir a base de pura resistencia, se convierten en cápsulas de memoria. Y cuando esas memorias son demasiado intensas, buscan una salida. En el Museo del Desierto, una noche un guardia escuchó una radio antigua emitir estática. Se acercó pensando que alguien la había encendido por error. Al tocarla, el sonido se transformó en algo parecido a una voz. No palabras claras,
Solo fragmentos. Números. Coordenadas. Luego silencio. El guardia apagó el equipo y pidió su cambio de turno al día siguiente. Nadie volvió a encender esa radio. En otra base, un mecánico se negó a trabajar en un avión restaurado que contenía piezas recuperadas de zonas de combate antiguas. Decía que al tocar el metal sentía una vibración extraña, como si el avión respirara. Se reían de él, hasta que varios compañeros comenzaron a sentir lo mismo. No todos los encuentros eran terroríficos. Algunos eran tristes. Un piloto retirado, visitando un museo, se quedó parado frente a un bombardero durante horas. Lloró sin saber por qué. Dijo sentir una culpa que no era suya, como si hubiera sobrevivido a algo que otros no. Quizá por eso estas historias persisten, porque no hablan solo de fantasmas, sino de pérdidas sin resolver, de decisiones tomadas con información incompleta, de jóvenes que caminaron hacia el norte cuando debieron ir al sur, de aviones que regresaron sin tripulación, cargados de suministros inútiles para quienes ya no estaban. El desierto conserva, pero también acusa. El metal oxidado bajo la arena es testigo silencioso, y cuando se rescata, cuando se limpia y se coloca bajo luces blancas y vitrinas pulidas, algo se despierta. No siempre con rabia, a veces solo con confusión. Hay quienes creen que las apariciones no buscan asustar, sino ser vistas, que los pilotos que sonríen desde cabinas cerradas no celebran, sino que intentan recordar quiénes fueron, que los niños pequeños, sin filtros ni miedos aprendidos, pueden escuchar lo que los adultos ya no. Tal vez el niño del museo no recordaba una vida pasada, sino una historia que se negaba a quedarse enterrada. Tal vez el avión no estaba embrujado, sino cargado de ecos de motores, de gritos, de oraciones dichas a oscuras. Al final, todos los aviones terminan en tierra, algunos antes de tiempo, otros después de haber sobrevivido a todo. Pero hay unos pocos que nunca aterrizan del todo. Se quedan suspendidos entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Y mientras sigan ahí, alineados bajo el sol o vigilados bajo la luna, habrá quienes juren que no están vacíos, que algo sigue volando dentro de ellos, esperando completar un último regreso. Con los años, la historia de Lady Be Good dejó de pertenecer exclusivamente a archivos militares y museos polvorientos. Pasó a formar parte de algo más amplio, más humano. Se convirtió en una pregunta que nadie terminaba de responder del todo. ¿Qué queda de nosotros cuando desaparecemos lejos de casa? Sin testigos, sin despedidas, sin una tumba clara donde alguien pueda decir nuestro nombre en voz alta. El desierto siguió ahí, indiferente, cubriendo y descubriendo restos según su propio ritmo. Las tormentas movían la arena como si fueran olas lentas, revelando fragmentos de metal, huesos blanqueados por el sol, huellas que solo duraban unas horas antes de borrarse otra vez. El Sáhara no guardaba rencor, pero tampoco ofrecía consuelo. Solo conservaba. Algunos de los cuerpos nunca fueron recuperados. Otros regresaron a casa en ataúdes cubiertos con banderas, décadas después de haber sido declarados desaparecidos. Las familias envejecieron esperando respuestas que nunca llegaron completas. Para muchos, la guerra terminó oficialmente, pero emocionalmente quedó suspendida, como un avión que nunca recibió la orden final de aterrizar. En ceremonias pequeñas y discretas, se colocaron placas conmemorativas, nombres grabados en metal frío, fechas incompletas, palabras como presuntamente, y en cumplimiento del deber. Nadie mencionó el calor, la sed, las ampollas, el sol quemando la piel día tras día. Nadie describió la caminata interminable ni el momento exacto en que la esperanza se vuelve una carga demasiado pesada. Pero las historias no oficiales siguieron circulando. Visitantes que aseguraban sentir un nudo en la garganta al acercarse a los restos. Personas que soñaban con desiertos que nunca habían visto. Pilotos jóvenes que evitaban ciertos números de serie sin saber por qué. Detalles pequeños, casi invisibles, que no aparecían en ningún informe. Un investigador una vez dijo que los objetos pueden absorber significado, no energía, que no están embrujados, sino saturados de historia. Tal vez tenía razón. Tal vez el metal de Lady Be Good no retenía almas, sino recuerdos demasiado intensos para disiparse fácilmente. Recuerdos que se activaban cuando alguien miraba de cerca, cuando alguien escuchaba con atención. En el museo, los guías aprendieron a contar la historia con cuidado. No exageraban.
No mencionaban maldiciones. Hablaban de navegación, de errores humanos, de tecnología limitada. Pero a veces, al final del recorrido, alguien preguntaba si era cierto que el avión había regresado solo, si realmente había aterrizado sin nadie a bordo. Y el silencio que seguía a esa pregunta decía más que cualquier respuesta. Porque era cierto. El avión había vuelto. No como debía, no como esperaban, pero había vuelto. Había cumplido su misión mecánica incluso cuando la misión humana había fracasado. Como si la máquina se negara a aceptar la pérdida total. Como si necesitara llegar a casa, aunque ya no tuviera a quien llevar. Esa imagen, la de un avión intacto en medio de la nada, se volvió el símbolo central de la historia. No el accidente, no la muerte, sino el regreso vacío. Un recordatorio brutal de que la supervivencia no siempre significa victoria. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones escucharon la historia de forma distinta. Ya no como un relato de terror, sino como una lección. Sobre confiar demasiado en instrumentos imperfectos. Sobre subestimar la naturaleza. Sobre cómo una decisión pequeña puede cambiar el destino de todos. Algunos jóvenes pilotos visitaban el museo antes de su primer vuelo largo. Tocaban el fuselaje con respeto. No por superstición, sino por reconocimiento. Como quien saluda a alguien que fue antes, que abrió el camino sin saberlo. Un gesto silencioso entre quienes entienden el riesgo. En el desierto, aún hay quienes dicen ver luces en la noche. Destellos breves en lugares donde no hay campamentos ni carreteras. Algunos los atribuyen a reflejos, a ilusiones ópticas. Otros prefieren no dar explicaciones. El desierto no las exige. Un anciano beduino contó una vez que hay rutas que no deben recorrerse después del anochecer. No por espíritus malignos, sino porque hay historias caminando solas. Historias que no encontraron oídos en su momento y siguen buscando quien las escuche. Cuando alguien le preguntó si hablaba de fantasmas, sonrió y negó con la cabeza. Dijo que los fantasmas quieren asustar. Las historias solo quieren ser recordadas. Quizá por eso Lady Bigud no desapareció del todo. Porque su historia no terminó con el último latido. Porque sigue siendo contada, reinterpretada, analizada. Porque hay algo profundamente humano en perderse intentando volver a casa. Al final, el avión ya no vuela. Sus piezas descansan en exhibiciones silenciosas. Sus motores están inmóviles. Pero su recorrido continúa en la memoria colectiva. En documentales, en libros, en conversaciones nocturnas. En esa sensación incómoda que aparece cuando pensamos en lo frágiles que somos frente a decisiones que parecen correctas en el momento. No hay una lección única. Algunos ven advertencia. Otros ven tragedia. Otros, misterio. Pero todos coinciden en algo. La historia no se puede ignorar, porque habla de personas reales, no de cifras, de hombres jóvenes que confiaron en su entrenamiento, en su avión, en su destino. Y quizás, en el fondo, eso es lo que sigue resonando. No el miedo a lo sobrenatural, sino el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad, de lo fácil que es perder el rumbo, de lo difícil que es admitirlo a tiempo. Lady Bigud fue un avión, nada más. Pero también fue una promesa rota, un regreso incompleto, una pregunta suspendida en el aire del desierto. Y mientras alguien siga contándola, mientras alguien se detenga frente a un fuselaje antiguo y sienta algo que no sabe explicar, la historia seguirá viva. No porque el pasado nos persiga, sino porque aún tenemos cosas que aprender de él.